Bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá en Abra TV, en el multimedio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y hoy tengo el placer de estar con Marisa Herrera. Marisa es doctora en Derecho e investigadora del CONICET. Además, fue candidata argentina para integrar el comité CEDAW. Participó del Consejo Consultivo para la Reforma Judicial y Fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal. Formó parte de la comisión que reformó el actual Código Civil y Comercial de la Nación. Es docente de la Facultad de la UBA y otras universidades del país, tanto a nivel de grado como posgrado. Cuenta en su haber con la autoría de numerosos tratados y manuales y la dirección de varias publicaciones sobre derecho de las familias, género, niñez, adolescencia, adopción, técnicas de reproducción humana asistidas, sucesiones y otros asuntos de interés. Así que bienvenida, Marisa. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Un placer enorme estar acá y también, formo parte del posgrado de UNICEN, porque tenemos acá nuestra carrera de protección especial de niños, niñas y adolescentes y el observatorio también de derechos de niños, niñas y adolescentes acá en la UNICEN. O sea que también tengo una vinculación directa y profunda con la facultad, con la universidad. Muchas gracias. Bien, este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y esto nos permite hacer balance sobre las luces y las sombras en la actualidad. Y en este marco queríamos saber, Marisa, tu opinión respecto a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. ¿Cuál es tu opinión hoy en general y qué crees cómo piensa la sociedad respecto a este Poder Judicial? A ver, hoy hablar de Poder Judicial es como poner el dedo en la llaga, ¿no? Creo que a 40 años de democracia, si uno de los tres poderes que debe revisarse es justamente el Poder Judicial. Porque el legislativo, nos guste o no nos guste, digamos, se vota cada 4 años, en realidad 2 de manera parcial. El Ejecutivo cada 4 años se somete a la votación, ¿no? Justamente a lo que el pueblo decide, y el Poder Judicial no. Entonces, justamente como de inicio tiene menos legitimidad democrática, es el que debería autoimponerse distintas acciones para poder democratizarse. Y digo un poco también esto porque estamos justamente hoy transitando un juicio político a la Corte, estamos transitando también un poder judicial absolutamente deslegitimado, ahora con una puja muy fuerte, ¿no?, por qué pasa con la obra social del Poder Judicial, digamos, un Poder Judicial que está integrado por 4 varones, ¿no?, que en clave de género tiene una falencia estructural, porque las cuestiones realmente de género pueden ser abordadas por una corte donde son 4 varones. ¿Cuál es, digamos, la legitimidad que tiene en términos de calidad institucional una corte donde está integrada por 4 varones? Bueno, y no solamente es una corte que ya en la Argentina es una corte chica, porque ser 5 miembros, si uno analiza en términos, digamos, cuantitativos, en América Latina, solamente 3 países tenemos cortes de 5 miembros. Uruguay, Panamá y Argentina. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Panamá tiene 4 millones y pico. Argentina tiene 47. O sea, es imposible poder dar respuesta una corte realmente a lo que le pasa a un pueblo, digamos, a la gente, con una corte tan chica, donde además es cuasi vitalicia hasta los 75 años, y además no tiene ningún tipo de oxigenación con el vínculo con el afuera. Entonces, me parece que a 40 años de democracia, si hay uno de los 3 poderes del Estado que le debe, y mucho, en términos democráticos, a la población, es, sin lugar a dudas, el Poder Judicial. Bien, y por otro lado, en el marco de esto de decir, tenemos que cuidar a la democracia, no fortalecerla, ¿cuál es tu mirada sobre el lawfare? Mira, yo creo que se hacen muchos debates sobre el tema de la palabra, ¿no? Y yo en realidad no voy a la palabra, voy a lo que contiene esa palabra. Y tiene que ver con la idea de persecución, tiene la idea justamente y la persecución penal, que encima es la persecución mucho más represiva por parte del Estado, como es el derecho penal, ¿no? Donde tiene que ver con las libertades de las personas, donde tiene que ver incluso con las proscripciones en algún punto, que es digamos, lo contrario a la libertad. Esto de que uno dice, ¿por qué yo no puedo elegir? Y bueno, porque no puedes elegir, porque tenés un poder judicial que no te permite poder elegir a quienes vos quisieras a lo mejor elegir. Y eso en términos democráticos es muy fuerte, porque justamente la democracia es poder elegir, es la libertad, es la autonomía. Entonces yo creo que el lawfare, más allá de que si la palabra o no la palabra, si eso está institucionalizado o no, lo cierto es que hay una realidad. Mira, si la vez pasada escuchaban el juicio político, ¿no? Viste que se hacen audiencias y se pueden ver por YouTube.
cosa que me parece muy bien, digamos, de la democracia, utilizar los medios para poder difundir, tal cual, para abrir. Y ahí alguien, ¿no? Estaba alguien que trabaja en la corte y le preguntan, ¿es cierto, palabras menos, ¿no?, que hubo un caño que se rompió en el edificio del palacio, que encima se llama palacio, ¿no? Esto de que el lenguaje no es neutro, son supremos y viven en un palacio, ¿no? Que se haya roto un caño de la computadora y que justo se inundó la computadora de Robles, que es el que está en el tema del lago escondido. Qué casualidad, ¿no? Y no nos parezca raro. Como diría mi hijo, rari, ¿no? ¿Viste? Como dicen los chicos. Y después también que vos digas, sorteás causas y siempre le toca al mismo juez. Qué raro. Y que vos ves que, digamos, que hay un procedimiento en el cual no se cumplen las reglas del procedimiento. Todo es raro. No es raro. Eso se llama persecución. Digamos, o sea, si yo tengo reglas que para algunos son unas y para otros son otras, y a mí me parece que ya eso no son, digamos, justamente es, llamarlo como quiera. Lawfare, persecución, falta. Lo cierto es que ahí hay algo en términos democráticos que está en contra de la democracia. Porque yo creo que, digamos, incluso el fallo de la Corte Suprema en materia de Consejo de la Magistratura de diciembre del 2021, ¿no? Revivir una ley derogada. Digo, los que somos abogados, un alumno mío llega a decir que una corte puede revivir una ley derogada, que la única que puede revivir una ley derogada es el Poder Legislativo, que es el que hace leyes, pues decís, lo desapruebo. Y sin embargo, una Corte Suprema pone vigente una ley derogada que estuvo vigente durante 15 años. ¿Qué? ¿Nombramos jueces y juezas durante 15 años de un modo irregular? ¿Y eso es cuidar las instituciones? ¿Y eso es cuidar la democracia? ¿Poner en crisis cómo se designaron jueces y juezas durante 15 años? Siendo que es el órgano que debe cuidarla, ¿no? Exactamente. Que además un Consejo de la Magistratura, como vimos hasta ahora, no ha funcionado, porque desde que la Corte sacó ese fallo, lo único que hizo fue empeorar. ¿Y solamente por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema quiere ser presidente del Consejo de la Magistratura. Pero mira qué bien. Te digo, a ver, cuando uno se da cuenta de manera rápida, tanta cantidad de atropello, llamalo lawfare, llamalo como quieras, poner el nombre que se te ocurra, lo cierto es que esto es antidemocrático. Y tenemos una democracia de baja intensidad, y en gran parte por el Poder Judicial. Bien. Retomando un poco lo que veníamos hablando de cómo está compuesta la Corte, ¿no? El feminismo comenzó a dar el debate de la reforma judicial feminista. Se animó a enfrentar este poder, el más endogámico, antidemocrático y patriarcal. ¿Qué sentís que nos llevó a que esta insignia, esta frase esté ahora en agenda, digamos? Mira, yo estoy convencida que eso es un camino que nos vamos haciendo, digamos, en términos de sororidad, ¿no? Como feminista el concepto de sororidad me encanta, porque es horizontalidad, pero no es horizontalidad solo. Es tejer juntas, pero no es solamente eso. Digamos, encierra muchos significados, y todos positivos. Y tiene que ver con, yo estoy convencida que pudimos hacer un movimiento de los feminismos en plural, porque venimos trabajando hace muchos años una mirada profunda en clave de derechos humanos. Esto de haber colocado a los derechos humanos en el centro de la escena ha sido central. Matrimonio igualitario, identidad de género, técnicas de reproducción, la ley de violencia de género, el Código Civil y Comercial, la ley de trato. Todas esas leyes fueron abriendo un camino donde nos ha fortalecido para dar las principales luchas. Y por eso era hora que le toca al Poder Judicial. Por eso la reforma judicial feminista, y es feminista, algunos dicen transfeminista, justamente ¿por qué? Porque nos animamos con esa fortaleza que fuimos logrando con la ampliación de derechos y esa sororidad construida en las calles, construida también en la sociedad misma. De hecho, la ley de aborto ha sido gran parte ganada por la sociedad. Nos animamos a dar un debate a la mesa, digamos, ¿no? Pasa a ser cotidiano poder sentarnos a hablar de los abortos, de quienes se ponen por abortos clandestinos, justamente de hablar de lo que tiene que ver con las poblaciones más vulnerables, de las mujeres más vulnerables. Bueno, nos animamos a dar los debates más profundos. ¿Por qué? Porque venimos co-construyendo de manera sólida, potente, fuerte, y ese avance nos ha permitido hoy dar una disputa profunda sobre qué Poder Judicial queremos. Y ese Poder Judicial que queremos, sin lugar a dudas, es un Poder Judicial feminista. Sí.
que derrame. Esto también me gusta siempre diferenciar. No es un tema de paridad de género. Pongamos más mujeres en la justicia. No, pongamos más mujeres feministas. No es nada más lo cuantitativo, es lo cualitativo. Lo que implica en términos de política de presencia, la política de las ideas. Que esa presencia refleje también ideas y vivencias distintas. Y que derrame una forma de construir distinta. Porque hasta ahora, la gran mayoría de las mujeres que han llegado en las cortes provinciales, o incluso en la Corte Suprema, digamos, incluso yo soy crítica, digamos, de la propia conformación que ha tenido la Corte con las mujeres que ha tenido, han sido en general mujeres que han formado parte del establishment, que han construido espejo y semejanza de los hombres también, llegando con una construcción individual, con una construcción, digamos, propia. Y cuando vos pones a una mujer feminista, el feminismo en sí es colectivo, es sororidad, y vos te debés a ese colectivo. Por lo cual vos no podés llegar a un lugar y no hacer lo que vos prometiste hacer, porque vos tenés una responsabilidad que no es lo individual, vos llegaste ahí en términos colectivos. Y eso te da otro lugar, otra fortaleza también y otra responsabilidad. Si hay que delimitar o decir en algunos puntos, ¿qué es la reforma judicial feminista? ¿Cómo lo...? Mirá, yo siempre fui crítica cuando me acuerdo en un medio, no me acuerdo si era Futurock o una de esas, en un Spotify de 1 minuto decirme la reforma, le digo, mira, conmigo no contás. Porque es una forma también de banalizar y de querer hacerlo como rápido. Son muchas cosas. Tiene que ver con ir también a discutir cómo se construye el Poder Judicial. Un Poder Judicial pensado del siglo XIX para el siglo XXI. Un Poder Judicial que está totalmente pensado, incluso ediliciamente como está pensado. Hoy cuando hablamos recién de los juegos de familia, por ejemplo, hoy tenemos que pensar en que haya salitas para que los chicos estén ahí, que jueguen, porque las mamás esperan un montón de horas. Digo, desde ediliciamente hasta cómo se integra, hasta cómo se lo piensa, hasta cómo son los procesos, cómo la oralidad. Esto que siempre decimos, en la cancha se ven los pingos. Es fácil esconderse detrás de un papel. En cambio, la oralidad, esto de que se publiciten las audiencias, a mí me encantaría que las acordadas de la Corte sean públicas. ¿Qué debate la Corte? Porque no es un debate entre 4 varones de cuestiones personales y odios propios. Ellos están representando el poder, uno de los 3 poderes del Estado. ¿Por qué no podemos saber cómo debaten ellos internamente? ¿Por qué no podemos saber quiénes son los jueces y juezas? Siempre se escondieron. Y eso es lo menos democrático. De hecho, hay casos que son complejos. Vos tenés que salir a los medios a explicar. Vos como juez o juez, ¿por qué decidiste tal cosa, tal otra? Porque vos estás resolviendo problemáticas de la gente. En materia alimentaria, en materia de violencia, en materia de abuso, en materia... Son temáticas muy importantes para la gente. Lo que pasa que no se atreven a enfrentar a la gente. Porque siempre el derecho ha sido una construcción muy elitista. Las facultades suelen ser lugares muy elitistas. No te preparan para conmoverte, en el sentido profundo del concepto de conmoverse, de que te importe lo que le está pasando al otro o a la otra. Te importa más en saber las leyes. La pregunta es, ¿de dónde la interpretás? Porque después el conocimiento viene, y hoy en día con internet pones en Google y te sale el código rápido. El tema es cómo vos manejás la audiencia, qué le preguntás, cómo le preguntás, cómo realmente... Incluso yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, temas que tienen que ver con infancia. ¿Con quién quieres vivir? ¿Con tu mamá o tu papá? Nunca preguntar esas cosas. A los chicos los pones en un lugar de lealtad. Horrible. Te digo, pero para eso... Cuando la vez pasada en un curso decía, ¿saben quién es vos? Vos sois para ser juez de familia y charlar con los adolescentes. Vos tenés que saber qué le gusta a los pibes y a las pibas. ¿Qué escuchan ellos? Porque si no están muy alejados de lo que les pasa a ellos. Y es difícil poder llegarles. Y vos tenés la responsabilidad de decidirle la adopción de un chico o de una chica, de decidirle con quién va a vivir, de decidirle cosas muy importantes para su vida, sin conocer qué es de su vida y qué piensan. Qué raro eso. Y algo chiquitito te digo, y eso dimensionalo a ministros de corte que entran por un ascensor privado, obviamente ya no viajan más en subte ni en nada, porque ellos siempre viajan en primera, van a grandes congresos, hablan de grandes temáticas, y la pregunta es, ¿qué le pasa a la gente a las cuales ellos les tienen que dar respuesta? Cuando estás muy allá arriba, perdés pie de lo que pasa abajo. Y ese es el gran problema de la justicia. Venimos
transitando un proceso de transformación legislativa e institucional en lo que son las leyes del derecho de las familias, pero esencialmente también en lo que es niñez y adolescencia. Queríamos saber tu opinión respecto a lo que es hoy el sistema integrado de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo ves hoy en la realidad? A ver, para ir al romanticismo, arrancaría por ahí, porque la verdad que creo en las leyes como transformación cultural, pero el tema es quiénes leen las leyes y también qué decisión política hay de llevarlo adelante. Porque si vos lees nuestra Ley de Protección Integral 2005, la ley nacional, que después las provincias fueron adecuándola a sus propias legislaciones locales, vos te das cuenta que la ténesis de las leyes son buenísimas. Tiene una estructura de derechos humanos clarísima, habla de derechos, habla de la autonomía progresiva, esto que siempre decimos, no es lo mismo tener un hijo de 2 años de 13 que de 17. Todos son menores de edad, pero su autonomía progresiva y su derecho de decisión es diferente, bueno, con lo que eso implica. Sin embargo, en la práctica del sistema de protección integral seguimos haciendo agua. Porque tenemos un sistema de protección integral que está pensado en las políticas públicas como herramienta de fortalecimiento familiar, que es esa la rama principal, lo administrativo, y sin embargo sigue siendo lo más endeble y sigue siendo el Poder Judicial lo más fuerte. Entonces, como siempre decimos, la gente buena del sistema de protección se cansa. La gente buena del sistema de protección, con sueldos bastante miserables, con contratos, digamos que son temporales, con una mirada justamente muy de flexibilización laboral, hace que la gente buena termine yendo a la justicia porque tenés una mayor estabilidad. Entonces, el sistema nunca se termina de fortalecer, de conformar, de afianzar, porque tengo un Poder Judicial que lo termino opacando. Y es más, el Poder Judicial lo suele tratar como el che pibe. Haceme el informe. Y no, porque nunca, también el Poder Judicial nunca se construyó en términos colaborativos. Esto de hacer alianzas, hacer redes, siempre fue supremo, siempre estuvo ahí arriba. Entonces, hace que nunca, entonces siempre mandonea, le gusta el mandoneo, ¿viste? Y en el mandoneo hace que el sistema de protección integral se sienta siempre mirado, siempre interpelado, siempre... Por lo cual, si vos me decís, Marisa, desde ese 2005 que sacamos la ley nacional, que yo fui la primera en salir a favor, escribimos libros, todo, a hoy, y hoy soy muy crítica. Porque siento que eso que pensamos en su momento, que es revolucionario y realmente ha sido superador, y en términos teóricos es buenísimo, en términos prácticos nos ha dejado con gusto a poco. Creo que todavía es una construcción a poder seguir generando, pero bueno, es el camino, ¿eh? Bien. El tema es que me parece que creíamos que iba a tardar menos y el tiempo va pasando y la verdad que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Bien, en esa mirada que decíamos que también hizo propio el Código Civil y Comercial, sí, ¿no? Donde teníamos el principio de autonomía progresiva, el interés superior del niño, el derecho a ser oído. Toma primordial, digamos, un rol fundamental la figura del abogado del niño. ¿Querés comentarnos un poquito? Sí, a ver, ¿cómo viene? La ley 26061, la ley de protección integral, es la que recepta la figura del patrocinio letrado, digamos, de niños, niñas y adolescentes. Siempre pensando en esta mirada, hoy diríamos más clásica, que es en un conflicto entre el cuidado de los hijos, la ex llamada tenencia, ¿no? Que el Código Civil y Comercial trajo consigo cambios en el lenguaje, porque el lenguaje no es neutro, no hablamos de tenencia. La tenencia es de estupefacientes, de armas, no es de los niños, los chicos se los cuida, no se los tiene, ¿no? Como un botín de guerra. Pero pensamos en esta idea de, hay un conflicto entre los padres, y siempre pensando en lo heteronormativo era, ¿no? En su momento, ¿no? Madre y padre. Por el cuidado de los hijos, ¿con quién se queda? ¿Quién defiende el derecho de los chicos? Ninguno de los adultos, porque cada uno defiende su derecho. Y ahí empezaba a venir la idea del abogado o abogada del niño. Sin embargo, después fuimos con el tiempo avanzando y fuimos profundizando, porque la pregunta es, ¿cuántos derechos hay de los chicos? Que sus familias, los adultos, por distintas razones, porque no puede con su alma incluso, no puede defender. Y hablamos de defensa técnica, como algo superador. Porque la figura del abogado o abogada del niño presume un letrado que te patrocina. Entonces, presume un ida y vuelta. Con el, no sé, vos te pensás un chico de 16 años que te dice, mirá, yo en realidad no quiero ser adoptado. Un ida y vuelta. Lo que pasa, la pregunta es, un chico de 2 años que esté en un hogar, porque su familia o su mamá o su papá un tema de violencia o de abuso, y está en un hogar, pasa 1 año, 2 años, 3 años, ¿cuándo va a vivir en familia? ¿Quién define sus derechos?
¿Es el abogado del niño? Y la verdad que el ida y vuelta no lo tiene, porque tiene 3 años. ¿Quién va a elegir su abogado? ¿El niño de 3? No. Entonces, hablar de defensa técnica nos ha permitido profundizar y mejorar la idea de hacer en acto los derechos del niño. La pregunta es, ¿quién te lleva al plano de la práctica esa satisfacción de derechos? A un chico de 3 años. Y en todo caso, la selección no va a ser que la propia adolescente elija a su abogado o abogada, no, porque un niño de 3 no puede elegir. Y eso no quiere decir que no tenga derecho a una defensa técnica. Entonces yo creo que estamos como mejorando, profundizando, ampliando derechos al redireccionar o reconceptualizar la figura del abogado o abogada del niño a una figura más de género que es defensa técnica. Que puede ser abogado o abogado cuando tengo un ida y vuelta con el niño, niña, una chica adolescente, 13, 14, 15, y llevémoslo como quieran, algunos dicen tutora de delito, llamémoslo como quieran, no importa, pero una defensa técnica también potente, de abogados y abogadas especializadas, que sepan cómo hablar con los chicos, etcétera, que sea de chicos más chicos también, ¿no? Yo creo que estamos en ese transitar. En la provincia de Buenos Aires hay un proyecto de ley para actualizar la ley de abogado y abogada del niño. Justamente este fue el debate por lo cual se frenó. Pero bueno, digamos, bienvenido sea si mejoramos siempre el debate para que la ley sea mejor y para que en definitiva las prácticas sean mejores, ¿no? Por supuesto. Y esto que estábamos hablando también de esto de que por ahí con el derecho no alcanza, ¿no? Esto de que tenemos normas superadoras en Argentina. Esta idea de pensar en la interdisciplina también, que Sí. por ahí a veces en las resoluciones judiciales no las vemos, o quienes debemos pensar en qué medida tomar, en los efectores que están dentro del sistema, no quedarnos solamente con la norma, sino más bien pensar en una interdisciplina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Esto que vos me preguntás me surgen como dos, a lo mejor estoy atravesada, yo vengo a un congreso internacional en Santiago de Chile, ¿no? Y había gente de México, de Cuba, que acaba de sacar su código de las familias en septiembre del año pasado, Colombia, bueno, un montón. El orgullo que me da haber sido pioneros en tantos temas. Digo, a veces la vorágine del día a día no nos permite reflexionar de que Argentina ha sido un país legislativamente hermoso en términos de profundidad legislativa, de transformación y de debates que ha estado atrás. En gobiernos que han acompañado esta ampliación de derechos, ¿no? Digamos también en algún punto porque, en definitiva, las leyes las votan en el Congreso y el Congreso es un órgano político también. Y no hay que tenerle miedo a la política para nada, al contrario, la política es también el arte de transformar, y las leyes también. Y eso no lo quería perder de vista porque cuando uno ve cómo se han construido leyes en otros países, como por ejemplo Chile, que tiene leyes más nuevas, han seguido mucho, o el Código de Familia de Cuba ha seguido mucho nuestra legislación. Interdisciplina, autonomía progresiva han sido como dos pilares, ¿no? Entonces, por eso ato a cuando vos haces esa pregunta. En interdisciplina, a ver, yo acá tengo una crítica que siempre hago en el foro de familia, donde está equipos interdisciplinarios, donde uno supuestamente juega todo el tiempo en el buen sentido, ¿no? Con las otras disciplinas. Hay una cuestión del poder que se sigue creyendo que los que son abogados tienen una formación más fuerte, estamos más arriba. Nos hacen creer que somos importantes, ¿viste? Porque vos decís los juegos de familia, en provincia como es psiquiatra, el psiquiatra como es médico, después del abogado es importante. La psicóloga, la trabajadora social es de cuarta. Hay una cuestión estratificada y vos no podés construir en equipo si querés que vos tenés una voz superior al resto. Por eso la interdisciplina es cómo la leemos y cómo nos formamos. Por eso tenés que ser mucho más humilde. Y nuestras universidades, nuestras facultades tienen que ser lugares donde nos enseñen esa humildad de que nuestra profesión es una profesión absolutamente social. Yo creo que ahí está la vuelta de rosca, porque hoy la interdisciplina en el funcionamiento del foro de familia tampoco ha sido superadora en la mirada. Sigue replicando las lógicas verticalistas y patriarcales. Claro. Y también respecto a lo que es la autonomía progresiva, quería como saber tu mirada o con este tema de, a veces tenemos como por un lado la idea de la protección, ¿no?, a ese sujeto Sí. de derechos, y por otro lado del darle el vuelo de la autonomía progresiva, es decir, obviamente no es lo mismo una resolución de un niño de 17, de un joven de 17, un niño de 12, Ajá. pero ¿cómo hacer ese equilibrio, no? O Sí, yo siempre digo esto de, es tan malo dar de menos como dar de más. Exacto. Por eso hay que buscar el equilibrio. Yo siempre decía, si a mi hijo cuando tenía 5 años
le decía, ¿qué colegio querés elegir? ¿Un colegio Waldorf? ¿Pensaba en el arte? ¿Un colegio público? ¿O un colegio privado? Le estoy dando una responsabilidad que él no tiene las herramientas para elegir. Le estoy dando, y eso es una desprotección también, darle, digamos, una responsabilidad que no está formado justamente para poder elegir algo tan importante. Ahora, la gran, digamos, conquista que tiene el código es salirnos de la edad como un elemento rígido. Hablar de edad y grado de madurez. Porque, por ejemplo, también la edad, digamos, el contexto social de cada uno y las historias de vida nos van marcando una madurez distinta. Si yo a mi hijo cuando tenía 5 años, o 7 años, o 12 años, lo dejo a las 3 de la mañana en Plaza de Mayo, allá en Cava, no sabe dónde ir. Si a un chico en situación de calle lo dejo a los 12 años, sabe dónde ir. Porque tiene toda una formación de resiliencia distinta. Y sin embargo, DNI tiene la misma edad. Sin embargo, su contexto histórico hace que tenga herramientas diferentes. Y eso es lo que lo hace ser su autonomía propia y su identidad. Por eso yo creo que, claro, fue las normas más criticadas del Código Civil, el famoso artículo 26. Pero ¿cómo? No ponen edades, hablan de autonomía. ¿Y quién va a ser? Empezá a mirarlo cara a cara en cada caso, qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Digamos, empecemos, porque si no, queremos estratificar como tiempos modernos, ¿no? Chaplin pone tornillos como pone clavija, como si fueran todos los chicos iguales, todas las edades iguales. La historia de vida de las pibas es muy distinta. Y el código te ha permitido esta mayor humanización, donde te permite mirarlo y decirle, este chico con 12 años, aunque no sea adolescente, porque si es adolescente a partir de los 13, no quiere decir que no tenga derecho a nada, porque tiene 12, pero es mucho más maduro y puede decidir. Por eso, nuestra ley de IVE, de aborto, ha sido tan importante la autonomía progresiva. Ya nadie decía a las mayores de edad solamente la interrupción, porque eso le viola su principio de autonomía progresiva y su derecho a la participación con lo que implica en actos tan personalísimos como es decidir no ser madre. Entonces digo, yo creo que han sido artículos que los peleamos y yo me acuerdo que la pelea del 26 fue feroz. Pero, claro, ahora el tiempo pasa y uno por suerte a veces tiene esa cosa, ¿no? Como de autoprotección que se va olvidando, pero las cosas que nos decían eran, usted es un libertinaje, ahora los niños van a decidir todo. Le digo, ¿qué miedo le tenés a la democracia y a tu vínculo con tu hijo? Yo me acuerdo cuando estábamos en Salta, en ese momento en el colegio abogado de Salta, ¿no? Digo Salta también, una provincia bastante conservadora. Una abogada dice, a mi hijo, creo que tenía 12 o 13 años, le puse un chip en el teléfono para ver si donde me dice va o no va o si me está mintiendo. Y le pareció una genialidad. Yo le digo, perdóneme, viola el derecho a la intimidad de su hijo. Pero si es mi hijo, no es esto de no me come, como si mi hijo fuera un objeto, me pertenece. No te pertenece, es un sujeto de derecho. Lo que estás haciendo está mal. En todo caso, pregúntate por qué te miente. En todo caso, es mucho más complejo. Y sí, así es la democracia, es mucho más compleja, pero creas un vínculo mucho más genuino y mucho más real. Y mucho más profundo. Y ahí la mina como que se quedó. Te digo, me parece que le queremos pedir a las leyes lo que en realidad deberíamos interpretar nosotros, qué miedo le tenemos a las normas. Yo no tengo miedo porque mi hijo pueda elegir un abogado que vaya a los 2 años a buscar un abogado en contra mía, digamos. Y si lo hace, es porque algo está pasando. Como cuando, por ejemplo, hicimos esa norma del 645 en materia de la autorización, para irse del país, que es obligatorio que sea con la conformidad, con el consentimiento de ambos progenitores. Pero además ponemos un último párrafo que dice, cuando es adolescente también que cuente con, no, esto quiere decir que los adolescentes ahora manejan todo. Perdóname, si vos te vas de viaje, o si tu hijo se va de viaje con los compañeros a hacer una excursión afuera, y va, lo autorizaste, pero llega a Ezeiza y se arrepiente, algo está pasando. Porque además tengo a tu hijo de clase media, pero también tengo chicas víctimas de trata. Que si la de víctima de trata menor de edad se niega a irse del país, algo me está diciendo. Entonces digo, y no hay que tenerle miedo, porque la gran mayoría de los pibes que viajan afuera quieren irse. Y si no quieren irse, prefiero que lo digan acá y no después. Entonces digo, esa es la idea de no tenerle miedo a la libertad. Y bueno, eso un poco fue el código. Por eso fue en familia lo más polémico y lo que más revolucionó. Bienvenido sea, el feminismo siempre es así. Si no tensiona, si no moviliza, no es feminismo. Queríamos saber, Marisa, qué sucede con la gestación por sustitución en Argentina. ¿Cómo está? Bueno, viste que hubo, a raíz del caso Obregón,
el caso de la española, la actriz española, que tengo que reconocer, yo no la conocía, soy una bestia. Todo el mundo me decía, no es como Susana Jiménez, pero de allá de España. Ah, será que Susana Jiménez tampoco es mucho de mi devoción. Entonces digo, no sé, bueno. Pero en ella tiene un plus porque ella fue, digamos, 68 años, gestó en Miami, en otro país, con el semen de su hijo fallecido. O sea, tiene todos los condimentos más complejos, porque aparte tenés gestación por sustitución por un lado y fertilización post-mortem por el otro, ¿no? Esta cosa del deseo de... Entonces, como que juntó lo más complejo, ¿no?, que tiene esta figura. Pero los casos nuestros son mucho más sencillos en algún punto visto desde ese lugar. Pero eso sí nos vino bien para volver a actualizar el debate. Y me parece muy interesante volver unos años atrás. Cuando redactamos el Código Civil y Comercial, yo formé parte del equipo que redactó el anteproyecto, que es la base o el principal, digamos, instrumento que después sancionó en el Congreso, proponíamos una regulación sobre gestación por sustitución, que es el mal llamado alquiler de vientre, que es disociar quién gesta de quiénes son los progenitores, que incluso puede gestar para 2 hombres o un hombre solo, ¿no? Más siendo país de matrimonio igualitario. Muy bien. Lo proponíamos, 2011 lo habíamos escrito, nos decían de todo, pero de todo, que éramos poco más, lo peor que había, que íbamos a destruir las familias, que cómo los chicos iban a ser así, que cómo la maternidad y esto de los 9 meses, de cómo... Y la verdad nosotros decíamos, principio de realidad. Si ya el día de hoy estoy redactando un código civil que tiene perspectiva de durar, son códigos fuertes, digamos, ¿no? Como el código penal, el código, digamos, suelen, no sé si 144 años como el anterior, pero sí va a tener una cantidad de años considerable. Si ya hay casos hoy, ¿qué va a ser el día de mañana? Entonces, démosle herramientas normativas a la gente para que realmente solucionen estos problemas. ¿Qué son los casos que estamos viendo ya en el 2011? Eran casos de pareja heterosexual, donde en general ella tenía el síndrome de Rokitansky, nace sin útero, sí ovula, pero no puede gestar, forma el embrión con el material genético de ella y de su marido, y ese embrión es transferido en otra persona. Nacía ese bebé, y ellos iniciaban una acción de impugnación de la maternidad, diciéndole, señor juez, hagan un ADN. Va a ver que ese chico no tiene nada de ella, todo de nosotros, porque de ADN, obvio, tiene todo. Y además, es cuidado por nosotros, y además ella no lo quiere tener. Por lo cual, el interés superior del niño no es bueno encajárselo a la gestante que no quiere saber nada porque no lo siente su hijo. Por lo cual los jueces empezaban a decir, si bien es cierto que en el derecho argentino madre cierta es, no es menos cierto, que en este caso el interés superior del niño es mejor que el niño se quede con la pareja del cual tiene ADN y además, echa la ley, echa la trampa. Y además, es cierto que el feminismo, los feminismos tenemos dos grandes temas o dos grandes debates que nos enfrentan. Trabajo sexual versus prostitución y alquiler de vientre versus gestación por sustitución. Pero en gestación por sustitución, cuando uno analiza lo que está pasando ahora sí, a varios años en la Argentina, de no prohibición, porque no está regulado, pero tampoco está prohibido, por lo cual hay casos, tenemos 73 casos judicializados que conocemos las sentencias, las historias de vida, es que no es todo explotación o toda autonomía. Porque de los 73 casos que tenemos, que conocemos los fallos, el 70% son personas con las cuales se tiene cierto vínculo afectivo. El 40% son parientes, hermanas, cuñadas, primas, incluso madre e hija. Yo no me pregunto si yo lo haría. Yo lo regulo para mí. Yo tengo hermanas que quieren gestarle el hijo del otro porque, qué sé yo si está bien o está mal. ¿Quién soy yo para decirte si está bien o está mal? Ahora, son casos altruistas. No es explotación. Y tengo un 30%, porque tengo un 40% que son parientes. Otro 30% que, como pasaron por la justicia, puedo acreditar que son íntimas amigas, se conocen de cuando iban juntas a la primaria, es la madrina de sus hijos, digamos. Hay un vínculo de afecto genuino. Y lo puedo saber porque tengo un proceso judicial atrás que se acreditó todo eso. Y un 30% que conocidas. Que ahí sí me da la idea de pasa plata por atrás, a lo mejor le compró algo, su casa, algo, digo, que se cuela la idea de explotación. Pero ponele que hay explotación. Siempre es mejor regular y controlar para evitar eso. Y por eso nosotras, en ese 2011, cuando todo el mundo nos decía de todo, proponíamos una regulación previa,
un proceso judicial previa para esta especial técnica de reproducción como es la gestación por sustitución, donde vos, antes de ir a la técnica, primero vayas a la justicia para decir, señor juez, yo quiero que ella geste para nosotros. Y esa gestante que tenía que analizar, primero, que tenga un consentimiento informado. ¿Y eso qué implica? Que tenga hijos propios. Para que ya haya pasado por un embarazo, para que sepa lo que implica haber tenido un embarazo previo. Después, que nunca la gestante sea portante de óvulo. Porque los casos que tuvimos de arrepentimiento, de gestantes que no lo dan al momento del nacimiento, son casos de gestante aportante. Porque como tiene algo genético de ella, y tiene hijos también, lo ve parecido a su... Entonces, eso traba la posibilidad y perjudica todo. Y la otra gran apuesta era que nadie pueda gestar más de 2 veces. Porque si detrás de esto hay un comercio, porque no puedo manejar, por lo menos tenés un límite que el Estado te protege, no más de 2 veces. Claro. Eso que en el 2011 nos decían que era una barbaridad, hoy termina siendo la postura más equilibrada con todos los intereses que están en juego. Porque no es toda explotación o todo altruismo. La vida de la gente y las problemáticas son mucho más complejas. Por eso la ley tiene que abrazar, tiene que permitir, tiene que regular para poder dimensionar esta diversidad o pluralidad de situaciones que pueden darse. Ahora, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, que tenemos 3 proyectos de ley al día de hoy con estado parlamentario. A ver, tengo que ser sincera, de los 3 proyectos de ley, 2, yo formé parte de la redacción. Digo, tengo mi preferencia, y sí, no voy a decir que no. Uno es el proyecto de Gaby Esteves, ella es Frente de Todos Córdoba, en diputados, y otro es el proyecto de Anabel Fernández Agasti, ella es senadora, Frente de Todos Mendoza. Ambas siguen la lógica del anteproyecto del Código Civil Comercial, un proceso judicial previo. En cambio, el proyecto de Cobos, que era un proyecto que le había presentado en Senado cuando era senador, y ahora como es diputado lo volvió a presentar en diputado, que es de estado parlamentario, es un proyecto que lo deja la oferta y la demanda. Y a mí, la verdad, cuando la ley del mercado termina siempre torciendo la balanza para la más fuerte. Y yo siempre, como feminista, quiero proteger a las más débiles. Entonces, a mí el proyecto de Cobos no me gusta. Y además hace como un registro de mujeres gestantes, como si el Estado reclutara mujeres, tipo un registro. ¿Y vos qué sabés? Si el primero de la lista tiene empatía con la pareja de varón. Digo, no me gusta el sistema que propone el proyecto de Cobos. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo estuve en los otros 2, digo, por eso no sigo esa línea, ¿no? Nunca lo seguí. Yo creo que la ley, y más, es una herramienta importantísima para justamente fortalecer a las más débiles. Por eso yo creo que un proceso judicial previo es el sistema que mejor puede dar respuesta a estas cuestiones. ¿Qué nos pasa en Cava? Porque Cava es un país aparte a veces, ¿viste? Parece que si fuera un país aparte. No solamente con la coparticipación, es un país aparte en muchos otros sentidos. En Cava se hizo una acción judicial, una acción colectiva, a los fines de obligar al registro civil a que inscriba preventivamente hijos nacidos por gestación por sustitución para evitar ir a la justicia. ¿Qué estamos viendo ahí? Que hoy los médicos, que los médicos son otra corporación y que el signo pesas a muchos les gusta más que el dulce de leche, claramente les obliga a las gestantes a que vayan a parir a Cava, porque se evitan el proceso judicial previo. Por lo cual yo hoy sí estoy viendo que lo que está pasando en Cava son casos de explotación. Se está colando lo que uno quería evitar, justamente. ¿Y por qué? Porque no hay un órgano atrás que esté controlando y que esté protegiendo justamente y poder dimensionar toda esta complejidad. Por eso yo creo que hay que evitar eso y por eso yo creo que hay que ir a debatir el tema al Congreso de la Nación. Pues no podés tener un tema filial, que es un tema nacional, en Cava, como si fuera un tema nada más registral. No es un tema registral, es un tema de derecho de fondo, un tema filial. Por eso hay que dar el debate donde hay que dar lo que es en el Congreso de la Nación y no en las provincias. Por eso yo creo que es peligroso lo que está pasando hoy en Cava. Bien. Respecto a esta práctica, digamos, tiene varios dilemas éticos. Bueno, uno era un poco la inscripción en el registro y el derecho de la identidad de ese niño o esa niña a nacer. Lo que pasa es que nosotros cuando hicimos, primero, esto que pasa en Cava, una inscripción preventiva. Los hijos no son preventivos. Claro. O son hijos o no son hijos. Digo, están generando una categoría nueva que los viola su derecho a la identidad de hijos preventivos. ¿Cuándo uno preventivo se vuelve un hijo, digamos, total? En un hijo, no preventivamente, sino, o sea, es como la usucapión. ¿Cuándo voy a tener, digamos, hay algo horrible que se está jugando detrás con el derecho a la identidad?
Pero además, cuando vos lo judicializás, tenés toda su historia de vida de gestación en el proceso judicial. Algo como pasa bastante en adopción, el derecho a acceder a tu proceso de adopción. Tener ahí toda tu vida, tener ahí parte de tu historia. Bueno, el origen gestacional también forma parte de tu historia. ¿Cómo vos fuiste gestado? Hay que decirles cómo fue gestado. Forma parte de su historia también. Y si vos tenés un proceso judicial previo, tenés toda tu historia gestacional en ese proceso judicial. Cosa que hoy, con lo que está pasando en Cava, con esta inscripción preventiva, no tenés tu historia, porque no tenés un proceso previo donde recoja toda esa información. Creo que es una violación de derechos por muchos lugares donde se los vea, ¿no? ¿Y cuál crees que son los motivos por los cuales no pudiera salir la regulación? Primero, año electoral, olvídate que una ley, un proyecto de ley de este estilo pueda llegar a sentar. No costó muchísimo sacar la ley de alcohol cero, digo por decir algo, o la ley Lucio, digo por decir leyes que no vamos a tener mucho debate. Te imaginas uno como este, ¿no? Va a ser muy polémico. Yo creo que, como siempre, las feministas más radicales se van a oponer con la idea de explotación, que son las que siempre estuvieron en contra, digamos, del tema de, digamos, son abolicionistas, del cuerpo de las mujeres como una mercancía, etcétera. Que yo creo que justamente la ley las beneficia a ellas, claro, porque vas a dar todo un abordaje legislativo para evitar también eso. Y la Iglesia, que ha sido, mira, yo siempre cuento con matrimonio igualitario, con identidad de género, con teorías de reproducción, con el código, vamos a una reunión con el arzobispado y todo, y me dicen, Marisa, ¿otra vez vos acá? Y claro, soy como el karma en algún punto. Y bueno, haber hecho leyes laicas y creer en un derecho laico, también siempre he tenido enfrentamientos con la Iglesia. Porque además la gestación es la forma de que dos hombres o un hombre solo pueda ser padre. Y eso para la Iglesia es muy rupturista, digamos, todo, ¿no? Así que, pero bueno, bienvenidos sean los debates, digamos, me parece que nunca le tuvimos miedo a ninguno. Ya en el 2011 dimos este debate cuando nadie confiaba en estos temas y me parece que el tiempo nos dio la razón. Tan locas no estábamos. Bueno, te agradecemos, Marisa, por haber estado acá y... Nada, un placer enorme poder conversar acá y bueno, seguir generando espacios de debate, de interpelación. Bienvenido sea. Bien, gracias.